esta vía excepcional. Yo soy Héctor Ruiz, coordinador de promoción cultural de la Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, acá en Caracas, República Bolivariana de Venezuela. Antes de comenzar con mi intervención, quisiera extender mi saludo al país invitado de honor, México, patria de grandes glorias, de grandes referentes culturales para lo que es la construcción de nuestra Latinoamérica, y patria también muy especial de uno de los primeros artífices y gestores de lo que fue la creación y consolidación de nuestro centro de estudios, Leopoldo Sea. Hoy yo vengo a conversar sobre literatura venezolana escrita por mujeres en el exterior durante la última década del siglo XXI, es decir, el periodo que va entre 2010 y 2020. Para esto he seleccionado apenas 3 piezas que tienen una reciente fecha de publicación, con lo cual quiero ejemplificar pues, los rasgos distintivos del periodo que estoy refiriendo. Estas obras que voy a comentar para destacar pues, estos rasgos distintivos son Nubes Negras sobre Bianchi, de Yadi Campo Ramírez, que por cierto es ganadora del premio Ignacio Manuel Altamirano, que concede la Universidad Nacional Autónoma de México. También vamos a conversar sobre otra obra escrita por una venezolana, esta residente en España, que se llama La hija de la española, una novela publicada en el año 2019. Y vamos a concluir con la obra de la primera venezolana que publica en la editorial Anagrama, también residente en Madrid y pues publicada por esta importante editorial para lo que es el mundo de las letras hispánicas. Me gustaría iniciar entrando en contacto con lo que es el contexto del periodo, ¿sí? Con los apuntes que nos ofrecen algunos trabajos críticos, en especial Luz Marina Rivas, Violeta Rojo, Gisela Cossack y el crítico venezolano también, Carlos Sandoval, ¿no? Algunos apuntes pues, que estos referentes de la teoría literaria en Venezuela nos refieren en torno al periodo, ¿no? Quisiera comenzar haciendo mención a algún fragmento de lo que expresa Gisela Cossack en sus trabajos teóricos, y es que ella señala que durante la última década, o las últimas 2 décadas del siglo XXI, el campo cultural, intelectual y literario se ha visto pues sacudido con esto que tiene que ver con la polarización actual que vive y que es innegable que se vive en nuestro país, ¿no? Se constituyeron, dice Cossack, 2 circuitos de escritura, edición y recepción completamente diferenciados por razones estrictamente políticas. De este modo, acudir a un recital de poesía, un concurso literario, publicar en una editorial del Estado o no, o en una editorial privada o no, estaban signados por el componente ideológico, ¿sí? Dice que esta circunstancia pues, ha marcado la literatura venezolana hasta hoy. Por su parte, también podemos precisar algunos datos que nos van ya como perfilando lo que es los síntomas de nuestra narrativa venezolana, y en especial la novela venezolana de la última década. Y es que la otra crítica venezolana, Violeta Rojo, nos señala que con pocas excepciones la literatura venezolana y la narrativa venezolana en especial es realista, muestra sucesos pasados o presentes de nuestro país, los eventos históricos más o menos recientes, el día a día, la suma de acontecimientos en los que nos vemos y reconocemos son parte fundamental de la producción
producción literaria venezolana. Esto, como ya les decía, lo señala Violeta Rojo. Dice, por otra parte, Luz Marina Rivas, que la literatura venezolana reciente proyecta un imaginario signado por el desencanto, por la incertidumbre, y como la propia visión de los personajes sobre sí mismos comprenden estrategias de supervivencia que otros estudios han caracterizado como caribeñas, que incluyen la improvisación, las salidas del pícaro y el presentismo. Las formas de representación entonces van a variar desde el humor y la parodia hasta el sarcasmo y la tragedia. Ahora, viendo pues como estas menciones que hacen nuestras autoras, pudiéramos iniciar conversando sobre la obra Nubes Negras sobre Bianchi, de Yadi Campo Ramírez. Esta producción, como ya había mencionado, fue merecedora en el año 2018 del Premio Internacional de Literatura Ignacio Manuel Altamirano, que concede la Universidad Autónoma del Estado de México. En esta obra, nos atreveríamos a decir, encontramos una propuesta que, si bien no es la obra literaria más importante que vamos a encontrar, o una de las obras más importantes que vamos a encontrar en la década, sí refleja pues ya algunos síntomas de lo que es los rasgos característicos de la literatura contemporánea venezolana, de la novísima literatura venezolana, pudiéramos decir. Yadi Campo, pues oriunda del estado Táchira, actualmente reside en Chile, forma parte pues de este grupo de nueva generación de escritores, aquellos nacidos luego de los años 70, que han estado publicando ahora en el siglo XXI. Propone una historia en donde una venezolana, una provinciana, se dirige a la ciudad de Caracas con motivos académicos a estudiar, en este caso, sexología. Ella venía de ser, el personaje principal venía de ser una estudiante de medicina, se gradúa en medicina integral comunitaria, se dirige a Caracas pues, para realizar un posgrado y decide hacerlo en materia de sexología. Allí ella empieza a trabajar en una clínica famosa, donde el dueño de la clínica es un reputado sexólogo que aparece en los principales medios de comunicación del país, que ha sido bastante reseñado, que además posee una cadena de clínicas de sexología, y le llaman entonces, le designan al grupo de clínicas que él posee, desde el apellido del reconocido sexólogo. En este caso sería Bianchi. Lo que empieza a ocurrir allí es que este personaje femenino que protagoniza la novela comienza a obsesionarse con la idea de que el importantísimo sexólogo ha empezado a cometer crímenes de odio contra los homosexuales y contra la comunidad trans en la Avenida Libertador de Caracas. Esa obsesión va a repartirse a lo largo de toda la historia, ¿sí? Atravesada por un conjunto de relatos que van interpolándose en la novela para darle cierto sentido a la obra, donde se habla mucho de sexología, o de sexualidad más bien, donde el uso del lenguaje ratifica el rescate de la expresión, el reconocimiento de la expresión andina, en este caso lo que se denomina como los jugochos. Recordemos que la protagonista de la historia viene de San Cristóbal, en el estado Táchira, ¿no? Y eso también da pie a reconocer en esta historia algunos rasgos característicos de lo que es su novela. Yo creo que la novela se inspira mucho en lo que tiene que ver con las leyendas del estado Táchira, se inspira mucho en la forma de narrar y de recoger la historia particular de esa región que pudiera haber iniciado Lolita Robles de Mora con las leyendas del estado Táchira, ¿no?
es muy interesante porque dentro de la historia, por ejemplo, ella procura rescatar un sonado acontecimiento, un sonado crimen de odio contra un homosexual que ocurre en el estado Táchira. Yo me atrevería a decir que eso fue entre los 80 y los 90, fue un crimen de odio que fue sumamente sonado, como lo fue el asesinato del Catire Henry por parte de cuerpos policiales. Es curiosa la entrada de esta pequeña historia dentro de lo que forma parte de la novela, puesto que también va a ir acompañando un conjunto de situaciones, como el caso en el cual llegan unos policías al consultorio. Ella piensa entonces que se está confirmando la especie en la que ella viene pensando, que es que el señor ha sido, este famoso médico ha sido el asesino de algunos travestistas en la ciudad de Caracas, y resulta que no, que los policías que van a visitar al médico simplemente lo que querían era conversar con el afamado sexólogo sobre su situación, sobre su inclinación sexual. Resulta que estos policías eran homosexuales. Episodios jocosos como estos ustedes van a encontrar dentro de la novela. Yo creo que tiene que ver mucho con esto que dice Rojo, que los acontecimientos y la narración pues empieza a ser narrada a través de la representación paródica de la circunstancia. Esta historia es el reflejo, quizás también, digamos, la historia como novela ya, de casos que tenían cierta resonancia con algunos psicólogos y sexólogos que habían tenido en esos días en los que se supone se dio el hecho creativo con la producción de la obra, digamos, tiene como cierto referente en los acontecimientos que ocurrían durante el momento en que sucedió el hecho creativo, como fue el caso del doctor Chirinos, como ha sido pues hacer algunos guiños con la actividad laboral del doctor Fernando Bianco, dos conocidos terapeutas venezolanos que se han visto que son, además de haber sido muy famosos, en algunos casos se vieron envueltos en situaciones noticiosas desde el punto de vista de los sucesos. Ese fue Brad Pitt, el que escucharon, que es mi gato, que seguramente anda por allí y que lo van a ver en algún momento, ¿no? Pasamos de esta historia. Es importante notar cómo la ciudad sigue, la relación con la ciudad sigue siendo una relación de hastío, una relación de una ciudad en pleno caos. Se sigue haciendo referencia, aunque no es el soporte total de la novela, a los acontecimientos políticos del momento. No nos escapamos en esta historia de encontrar referencias sobre la escasez, de encontrar referencias sobre la difícil situación económica que se vive en el país. No se dejan de hacer referencias, por ejemplo, al cáncer del presidente. Sin embargo, todo acontece en una clave jocosa dentro de lo que es la historia, la gran historia que va a ser allí, que es la que se acaba como de sintetizar, que es el hecho de una provinciana que se obsesiona pues con pensar que su jefe, que su posible mentor, está cometiendo crímenes de odio contra las comunidades LGTBI. Allí vale acotar pues la ligereza con la que las mujeres presentes en la historia hablan de los temas sexuales. Hay comentarios muy interesantes en torno a la picardía de esas discusiones que tienen las mujeres y que de pronto están veladas, ¿sí? por un discurso que fundamentalmente cercena esa oportunidad de hablar sobre sexualidad de parte de las mujeres. En uno de los episodios de la novela, pues la amiga más cercana del personaje principal comienza de repente a hablar de los tamaños del pene de sus compañeros amorosos. Entonces, de alguna manera vamos a encontrarnos pues con una historia
relajada, una historia que sigue mostrando pues estos rasgos sintomáticos ya como hemos señalado en Rojo, en Cosat y en Rivas, la situación nacional, cómo se va afectando. Aquí yo sentiría que no se va a tocar un tema que es vital, una pulsión que está muy latente, como lo es la exacerbada conflictividad política, que vamos a ver más adelante cuando hablemos de la próxima historia. Tampoco se encuentra la exacerbación de la violencia, ni vamos a encontrar el caos pleno, que sí vamos a encontrar en la siguiente historia sobre la cual vamos a conversar, que no es otra sino La hija de la española, escrita en el año 2019, publicada más bien en el año 2019, escrita por Karina Sáenz Borgio, una periodista venezolana que, a decir de Carlos Sandoval, crítico venezolano, entra en lo que sería el repentismo temático precisamente por sostener como tema una de las principales heridas en términos de Violeta Rojo de la literatura venezolana contemporánea. Para decir de Luz Marina Rivas también, el problema de la inmigración en la literatura venezolana empieza o cierra la década, porque siendo una historia de 2019, cierra una tradición inaugurada en esos 10 años que tenía, por supuesto, referentes previos, pero que diríamos cierra un ciclo que yo siento se abre con Blue Level de Eduardo Sánchez Rugeles. El amigo Sánchez Rugeles, recordemos, con una historia publicada y ganadora del premio Arturo Uslar Prieto de literatura hispanoamericana, es una historia de una joven que busca, se ampara en la doble nacionalidad que pudiera eventualmente tener para conseguir una situación más estable en el exterior. En este caso, hablando de Blue Level, por supuesto, es una muchacha recién graduada de bachillerato que empieza, que contacta a su padre para que le dé referencia sobre su abuela que vivía en el interior del país y cuya nacionalidad era francesa, y empieza y en ese trayecto que lleva desde, porque estoy hablando de Blue Level, no lo sé, pero bueno, ya recordé. Un poco para hablar de la tradición de las historias de la novela en torno a la última década y lo que tiene que ver con el fenómeno de la inmigración, para entrar entonces en lo que es La hija de la española. Les decía entonces que en Blue Level, pues esta joven hace todo un trayecto por el interior del país para llegar al extremo en donde se encontraba su abuela, y allí se desatan un conjunto de situaciones jocosas, de situaciones interesantes, y donde se empieza a evidenciar el conflicto político venezolano, pero todavía no va a estar en esa exacerbación que raya en la violencia que sí vamos a conseguir en la historia de Karina Sáenz Borgio. ¿Qué ocurre? En la historia de Karina Sáenz Borgio, que es La hija de la española, nosotros nos vamos a encontrar con una mujer en plena adultez, que durante toda su vida vivió con su madre, eran prácticamente ellas dos solas, con algunos familiares en el interior del país, a quienes recuerda el recuerdo del interior y el recuerdo de las situaciones pasadas, también las recuerda con mucho desarraigo, con cierta repulsión, con cierto desapego. Nunca conoció a su padre, vivió entonces durante todo su trayecto de vida junto a su mamá, y su mamá fallece. Al momento de la muerte de su mamá, se consigue estar sola en un apartamento hacia el norte de la ciudad de Caracas, cercano quizá al centro norte de la ciudad, cercano a los predios de lo que es el Palacio Presidencial, la Casa de Gobierno, el centro de los poderes de Caracas, y ella está sola en su apartamento, en medio de un clima donde se hace, que toma como referencia la situación venezolana, pero que la lleva a un nivel extremo, en donde, bueno, ya la gente está
desatada completamente, está en casi o en lo que vendría a ser un caos total producto de una conflagración de dimensiones de guerra civil. Allí ella entonces empieza a encontrarse sola en su departamento, a hacer unas diligencias. Sainsbury utiliza la colectivización de muchos personajes, colectiviza a los personajes que están presentes en su obra, y entonces se va a conseguir a los hijos de la revolución, como ella le llama, a una comandanta que encabeza pues a los defensores de la revolución, y por el otro lado a un conjunto de opositores que también están en plena efervescencia de su estado más violento, y hay un enfrentamiento. Hay muchos enfrentamientos en efecto dentro de la historia. Lo cierto es que este colectivo, este comité encabezado por los hijos de la revolución y la comandante a la que hemos hecho referencia, está ocupando edificios, está tomando instalaciones, y resulta ser tomado el edificio donde vive la protagonista. Toman su residencia, se queda sin documentos, sin bienes, sin nada, y casualmente, de una manera quizás, y es allí donde uno pudiera encontrar de pronto alguna falla estructural en cuanto a la verosimilitud, en el apartamento de arriba, una de sus vecinas está abierto, ella lo encuentra, la vecina yace en el suelo, pues ha muerto. Ella se encuentra muy abrumada, no sabe en ese momento qué hacer, empieza a revisar los papeles, consigue algunas cosas, entre ellas los datos y los documentos que le conceden la nacionalidad a esa vecina fallecida. Cuando ella encuentra eso, decide lanzar por la ventana, porque como en ese momento la ciudad era todo un caos, era una mortandad terrible, matándose todo el mundo desesperado, ella decide lanzar por la ventana a su vecina, ya fallecida, y eso se iba a confundir pues entre el montón de muertos que había ahí. A partir de ese momento, ella toma la nacionalidad, o toma la identidad de su vecina fallecida. Yo creo que la hija de la española, y bueno, y de allí se empieza a desarrollar pues, el resto de la trama de todas las diligencias que ella, y todo el trámite y las circunstancias que ella empieza a descifrar para obtener esa nacionalidad. Yo creo que la hija de la española se evidencia una circunstancia en donde los ciudadanos están mostrando lo peor de sí, ni de un bando ni de otro. A mí me parece que haya personajes que se salven desde el punto de vista moral. Yo creo que es una forma de expresar lo que ocurre, lo que ella piensa, lo que ella considera, lo que ella trata de ficcionalizar en torno a la situación pues de una posible Venezuela en caso de que lleguemos a esos niveles tan extremos de violencia como los que ella refleja. Yo creo que hay lecturas que han tratado de manera muy equivocada de expresar, y a lo mejor la misma autora, que esto es un retrato de la Venezuela actual. Eso es falso. Yo creo que la literatura hay que leerla como literatura, hay que buscar el hecho de que es ficción, hay que entender el hecho de que esto es ficción, y de que es una proyección que se está haciendo en una historia que en todo caso pues es eso, es una obra literaria, y como esto pues hay que empezar a rescatar de esta lectura primero la interpelación que se hace a los peligros que yacen sobre esta comunidad que tenemos, que yacen sobre esta sociedad que se está presentando hoy en día, y que nos puede permitir entonces ver que los autores venezolanos están viendo esto. Lo otro, por supuesto, tiene que ver mucho con
el auge, el impacto que ha tenido esta historia a nivel de mercado, ¿no? Yo creo que hay un fuerte trabajo desde el punto de vista de la comercialización editorial, del intento de hacer circular estas obras, un poco porque procuran y pretenden con estos materiales pues atacar al gobierno actual. Yo creo, en todo caso, que obras como esta estamos invitados a revisarlas, estamos invitados a hacer algunos ejercicios críticos, algunos ejercicios de divagación, y que son obras que también además rescatan el hecho de las posibilidades narrativas que se tiene en la literatura escrita por mujeres, ¿no? Es una historia donde la gran historia es de alguna manera desacralizada, donde también empezamos a sentir ese contacto íntimo, cercano, ese mundo interior que tanto nos puede ofrecer la literatura escrita por mujeres. Uno quisiera seguir ahondando, ya llevo 26 minutos en una exposición que suponía para 15, uno pudiera seguir ahondando muchas de estas características, pero creo que nos hemos ido también por algunas ramas que nos permiten reseñar algunas de estas historias. Yo quisiera, antes de por supuesto dar cierre, incorporar la tercera novela que ofrecí, que no es otra que Mala Sangre, de Michelle Roche Rodríguez. Fundamentalmente yo creo que Mala Sangre es la novela. Es una novela que se atreve mucho más que las dos anteriores que hemos visto. Yo creo que es una novela que se atreve bastante si la comparamos con el resto de esa llamada nueva generación, esa nueva camada de escritores orientada desde, por supuesto, un ámbito cronológico, incluso cronobiológico. Yo creo que desde Mala Sangre nosotros podemos ver una novela bastante acabada. Michelle Roche Rodríguez señala que ella le ha dedicado 15 años a esta historia, a este trabajo. Ya nosotros la conocíamos como narradora a través de Gente Decente, que sí se había publicado y que sí se había escrito en Venezuela, a Roche Rodríguez como nuestras otras dos narradoras, de las que ya ejemplificamos, y como buena parte de esa narrativa venezolana que se está escribiendo en el exterior, le debe su formación a Venezuela, le debe por supuesto su memoria, y eso tiene que ver con mucho de lo que de lo que se va a encontrar uno al leer la literatura venezolana o escrita por venezolanos en el extranjero, mucho de la nostalgia, mucho de ver el país que recuerdan, mucho de ver el país del cual de alguna manera se hastiaron, de ver las posibilidades que pudieran surgir en el país, incluso algunos con apuestas y propuestas mucho más políticas, pero a lo que iba es que todos estos narradores deben, pues, en buena medida su formación literaria, su ejercicio escritural fue pulido de cierta manera en Venezuela, y eso consigue una gran receptividad, creo, que es lo que está ocurriendo además en este momento, entre las editoriales extranjeras. Por supuesto, mucho de lo que ha permitido que se publiquen tantos autores venezolanos residentes en el extranjero ha tenido que ver, por supuesto, y esto es indudable, con la calidad literaria de esas obras, pero también, y hay que decirlo así, ha tenido que ver con el tema, con los temas, con la forma de abordar los temas que tratan, y sobre todo yo siento que desde el punto de vista del editor hay intención que todo tenga que vincularse con el fustigamiento, con el ataque, con el direccionarte en contra de Venezuela, y por supuesto en contra de la actualidad venezolana desde el gobierno pues, que nos está representando en estos momentos. ¿Qué ocurre?
en Mala Sangre, nosotros vamos a encontrarnos con una historia, y disculpen el paréntesis previo, donde se combinan tres aspectos donde uno concibe que efectivamente hay oficio, hay innovación, hay propuesta. Se encuentra uno con el género vampiresco, con el género gótico, incorporado a una novela venezolana ambientada en los años 20 del siglo XX, es decir, de hace un siglo atrás. Es curioso porque incluso en ese momento, dentro de esa ambientación, se hace referencia a lo que fue la peste de la gripe española, el uso de tapabocas, todo esto pues aparece allí y eso, digamos, coincide mucho con nuestros días. Se hace esta construcción, también se habla mucho de la historia, pues estamos hablando de una novela de los años 20, del siglo XX, de hace un siglo, entonces hay una novela histórica vista desde no la gran historia, sino de eso que llamará Rivas la intrahistoria. Una novela de formación donde su protagonista principal es una joven de 14 años que precisamente por su hematofagia lucha contra las costumbres encarnadas en su madre, contra las imposiciones que le pone su madre. Señalamos que la hematofagia ella la hereda de su padre, ese sentimiento vampiresco, en un ambiente, pues, como ya hemos dicho, de la era gomecista, donde estaba surgiendo otro de los grandes signos o de los grandes síntomas de nuestra historia, como lo es la explotación petrolera, la aparición del petróleo como ese dinamizador de lo que es nuestra cultura en términos en términos de lo que han expresado algunos expertos y algunos historiadores y sociólogos, ¿no? Ese hecho también del petróleo viene a combinarse con esta situación del vampirismo y se constituye entonces el vampirismo como una gran metáfora de lo que venimos haciendo como sociedad a través de nuestros procesos de extracción petrolera. Presente entonces en esta gran historia, como hemos dicho, que es la Mala Sangre. Asimismo, pues hay una serie crítica al patriarcado expresado en la, digamos, en la máxima expresión de lo que pudiera ser el patriarcado, según lo que podemos encontrar en la historia, que no es más que los gobiernos autoritarios y militares de ese momento histórico puntual, encarnados, por supuesto, en los militares de la época y en un general como Juan Vicente Gómez, pues expresando el sentido del patriarcado. En esta historia, pues por supuesto, vamos a encontrar todos estos elementos, que uno de verdad se atreve a recomendar y se atreve a encontrar entre los grandes referentes de lo que ha sido la literatura venezolana, especialmente escrita por mujeres en la última década. Nosotros creemos que hemos abordado buena parte de lo que es la narrativa venezolana del momento, de los últimos 10 años, ejemplificándola, digamos, en estos tres factores. Otra cosa que yo pudiera señalar también de Mala Sangre es que es una novela de formación. Ya lo había dicho de todas maneras, ¿no? Y con un mentor se incorporan personajes también vinculados a las comunidades homosexuales y hay un estudio, hay un trabajo interesante a cómo se ve el homosexual o cómo ve la sociedad a los homosexuales durante el siglo pasado, durante los inicios del siglo pasado. Creo que eso ha permitido y es parte también que a lo mejor no lo hemos destacado, y si lo vemos ahora, tanto en Nubes Negras sobre Bianchi como en esta historia
casi que novela histórica como lo es Mala Sangre, encontramos también que la sexodiversidad se encuentra y se toma en cuenta también en lo que es esta nueva narrativa escrita por mujeres. Yo espero, para no extenderme más, que haya sido de su agrado esta intervención, que hagan comentarios en el foro que ofrece precisamente la aplicación por la cual seguramente me van a estar observando, pues que le den me gusta si les gustó y no me gusta si no les gustó. También espero mucho que las 6 personas que vean esto pues encuentren alguna resonancia con sus investigaciones, con sus trabajos, y que sigamos de verdad encontrándonos como público en las lecturas de lo que están haciendo los venezolanos, bien dentro o fuera de nuestro país, y que encontremos en la literatura ese gran espacio de diálogo, de encuentro, de una confrontación precisamente sana para seguir avanzando en lo que más nos gusta, que es leer. Muchísimas gracias y hasta la próxima.